Contratación pública, episodio 176. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender a la administración. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata, que guía y enseña a empresas a vender a la administración. 1 de septiembre de 2023, episodio número 176, primer episodio de la cuarta temporada de este podcast. Episodio en el que te sigo contando la historia de un contrato público, las cosas que pasan y tienen que pasar desde que surge la necesidad hasta que cobras la factura. Pero antes, estás en septiembre, al principio de un nuevo curso, un buen momento para rematar el 2023 por todo lo alto y también para preparar las bases de un 2024 glorioso. Bien, pues con las dos cosas te puedo ayudar a empezar y a mejorar, a explorar y a impulsar lo que quieras. Contratación pública para empresas consolidadas que quieren vender o ya venden a la administración en luisgracia.es, el que te habla. Y ahora sí, ¡vamos allá! En esta serie Historia de un contrato, te explico cosas que, en su mayoría, escapan de tu influencia. Te encuentras en el papel de un observador pasivo. Antes de que se anuncie una licitación, de que dé comienzo el plazo de presentación de ofertas, la administración tiene que dar muchos pasos, cumplir muchos trámites. Después de que presentes la oferta, también hay muchos pasos, pasan muchas cosas para que cobres tus facturas. Es a lo que has venido. Lo normal, lo más probable, es que no estés al tanto de todos esos detalles o que algunos te resulten invisibles. Y está bien, no se espera ni es necesario que domines cada aspecto del proceso. No obstante, es bueno para ti conocer y comprender cada fase de este proceso, todos esos pasos que por parte de la administración culminan con el pago de las facturas y la devolución de las garantías. Por eso, esta serie Historia de un contrato, para ofrecerte una visión global, para que tengas información sobre los procedimientos y requisitos que comporta la tramitación de un contrato público, aunque no tengas que gestionarlo directamente y no sea tu deber hacerlo. Cosas que te conviene saber. Una cosa más, el descargo de responsabilidad. El hecho de que te esté contando la historia de un contrato puede parecer contradictorio con mi principio de nunca enseñarte o decirte que hagas algo que yo no haya hecho antes. Por eso quiero dejar claro que yo nunca he tramitado un expediente de contratación y no tengo experiencia en ese ámbito, ya que nunca he sido funcionario. De lo que sí puedo hablar, aconsejar y enseñar es sobre vender a la administración, contratar con la administración. Eso sí que lo he hecho antes. Y aunque como contratista no es tu responsabilidad tramitar el expediente de contratación, es importante que sepas lo que sucede y lo que tiene que suceder para que puedas cobrar tus facturas. Por esta razón me atrevo a contártelo, aun a riesgo de equivocarme o pasar por alto detalles. Seguro que lo hago. Mi intención es darte una idea general y que entiendas el proceso, aunque no necesites llevarlo a la práctica. Venga, ahora sí, vamos al tema. Pongámonos en situación. Justo antes de esta sexta etapa de la historia de un contrato, se habrá publicado el anuncio de licitación. El anuncio de licitación marca el inicio del plazo de presentación de ofertas y el hecho de que sea público, accesible y contenga la información prevista en la ley garantiza que se cumpla con los principios de transparencia e igualdad de trato entre los licitadores. Ya comentamos que la ley de contratos del sector público detalla hasta 30 elementos distintos que un anuncio de licitación debe contener, aunque a ti y a mí, contratistas, nos basta conocer 4 para decidir si interesa invertir tiempo en saber más sobre un contrato. Estos 4 son objeto del contrato, valor estimado, plazo de presentación de ofertas y órgano de contratación. Todos los anuncios de licitación acaban publicados o empiezan publicados en la plataforma de contratación del sector público, todos sin excepción. Tanto es así que si una licitación no se publica ahí, es nula,
de pleno derecho, lo que equivaldría a que la adjudicación del contrato no tuviera efecto si fuera ilegal. Por eso, toda licitación tiene su anuncio y todo anuncio se puede conocer en la susodicha plataforma. La publicación del anuncio y la puesta a disposición de los pliegos es lo que da inicio al plazo de presentación de ofertas, que es el proceso que abordamos en este episodio o etapa de esta particular historia de un contrato. El plazo de presentación de ofertas da inicio a un periodo de tiempo que se vive de distinta forma por parte de los protagonistas de la licitación de un contrato. Situémonos. Por un lado, nosotros. La carga de trabajo y el protagonismo durante este periodo corresponde a los licitadores, a los potenciales contratistas, que en este tiempo abordamos la realización de distintos trabajos o actividades para las que siempre hay poco tiempo y que no siempre en este orden son, en primer lugar, examinar la documentación de la licitación, es decir, hacer una lectura lenta y atenta tanto del pliego de cláusulas administrativas como del pliego de prescripciones técnicas y del resto de la documentación que el órgano de contratación haya puesto a disposición en el anuncio de licitación. Tras esto, plantear dudas o aclaraciones, si es que se encuentran, si ha lugar. Paralelamente, preparar la oferta, algo que en muchas ocasiones se hace hasta la misma hora establecida como fecha límite para presentación de ofertas. Y finalmente, presentar la oferta, el remate, lidiar con las sorpresas que nos reserven para culminar el proceso de preparación y presentación de oferta para la licitación que en ese momento estés trabajando. El anuncio de licitación supone el inicio de una cuenta atrás, para lo bueno y para lo malo. A ver, para lo bueno, porque esto tiene fin. No se trata de un proceso interminable que se vaya a alargar días y días. Para lo malo, porque hay que acomodar la agenda y los quehaceres que tengas previstos a cumplir con el inaplazable plazo de presentación de la oferta. Desde nuestra perspectiva, la del licitador, el contrato existe a partir de ahora. Antes de este momento, nada sabíamos, ni podíamos hacer, no nos podíamos poner a trabajar. Bueno, pues este proceso se vive de forma muy diferente desde la parte del órgano de contratación. Durante el periodo de presentación de ofertas, el órgano de contratación, pues aparte de percibir que está en la recta final de la historia, ojo con esto, lo único que espera es que el tiempo transcurra sin sobresaltos y concluya con la recepción de ofertas en tiempo y forma. Eso es lo que espera. Y también lo que es normal que ocurra. Aunque durante este periodo, te puedes imaginar, pueden pasar más cosas que llamarán su atención y le obligarán a intervenir. Aunque vamos por partes. El tiempo. La cuenta atrás que se inicia cuando se publica el anuncio de licitación es la variable más crítica y también la que define, la definitoria de esta etapa, paso o fase. Te contaba en el episodio 5 de esta serie Historia de un contrato que esta cuestión la aborda el órgano de contratación cuando confecciona el anuncio de licitación, aunque es ahora cuando cobra relevancia y también cuando tú puedes conocerlo. El plazo mínimo que un órgano de contratación tiene que dar para que los contratistas presentemos oferta está regulado en la Ley de Contratos del Sector Público. Hay distintos plazos, en función del procedimiento de adjudicación, del tipo de contrato, obras, servicios, suministros, de si el contrato está sujeto a regulación armonizada, o mejor dicho, y para entendernos, del valor estimado del contrato, de si el contrato se está tramitando de urgencia y de si hubo anuncio de información previa. Casi nada. Teniendo en cuenta todas estas variables, la ley señala hasta 9 plazos mínimos que en cada caso el órgano de contratación podrá aplicar. Asimismo, la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 136 también establece que para fijar el plazo de presentación de ofertas los órganos de contratación deben tener en cuenta el tiempo que razonablemente pueda ser necesario para preparar las ofertas atendiendo a la complejidad del contrato. Aunque, de entrada, no esperes que lo hagan. Aunque hay excepciones, Por eso, y no obstante, si en todos los casos se dieran 35 días naturales para presentar oferta, cualquier órgano de contratación tendría garantizado que está atendiendo los plazos mínimos previstos en la ley. Si además
se quisiera potenciar, favorecer o tratar de asegurar la eficiencia del gasto público y la participación de las pequeñas y medianas empresas, lo ideal sería dar 40 días naturales. Pero no es así. Por eso lo habitual, lo normal en la mayoría de los casos, es que los plazos de presentación de ofertas sean de entre 30 días naturales y 10 días hábiles. Sí, entre 30 días naturales y 10 días hábiles. Lo que normalmente hacen los órganos de contratación es ajustar el plazo de presentación de ofertas al mínimo establecido en la ley para cada caso, en función de las características del procedimiento de adjudicación y el contrato en cuestión. Que luego a muchos se les llena la boca con lo de facilitar el acceso a las pymes y, joder, fallan en lo más fácil. En fin. Normalmente, en los anuncios de licitación se indica con precisión tanto el día como la hora límite para presentar la oferta. Por tanto, basta con ceñirse a la hora indicada y tomar esta como fecha tope para desarrollar la preparación y presentación de la oferta. Desde la publicación del anuncio de licitación y los pliegos hasta la fecha de presentación de ofertas, pues puede pasar simplemente el tiempo. O pueden pasar más cosas. Lo usual es que pase el tiempo y que el plazo llegue a término sin más. Aunque durante este periodo de tiempo pueden pasar muchas cosas. Vamos a conocerlas. Lo primero que puede ocurrir durante el plazo de presentación de ofertas es que un licitador impugne los pliegos de la licitación, el de cláusulas administrativas o el de prescripciones técnicas, o los dos, que de todo se ha visto. De hecho, no es que se pueda impugnar, es que este es el único momento en el que se puede hacer. Una vez presentada la oferta, los pliegos quedan aceptados incondicionalmente. O sea que es algo así como un hable ahora o calle para siempre. Rápidamente, sobre este asunto y de forma resumida, tenemos que las causas más comunes por las que se impugna un pliego de cláusulas administrativas son los criterios de adjudicación. Importante. Que siempre deben estar vinculados al objeto del contrato, es decir, valorar o tener en cuenta cuestiones que están en relación directa con el objeto de la prestación, con lo que la administración está comprando. Que deben ser formulados de forma objetiva y respetar los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad. Por tanto, deben estar formulados de forma clara, que se entiendan y que su aplicación resulte equitativa, no creando diferencias artificiales por razón de la formulación del mismo criterio. Y que deben garantizar la evaluación en condiciones de competencia efectiva. Lo que dicho de otro modo vendría a ser que no deben beneficiar a un determinado tipo de propuesta, empresa, forma de hacer o crear una diferencia basada en atributos o capacidades de los licitadores. Un mundo, ya lo sé. Otra de las causas más habituales de impugnación de un pliego de cláusulas administrativas son los requisitos de solvencia técnica, debido a que los requisitos no estén vinculados al objeto del contrato. Es decir, que se pidan cosas que no vengan a cuento o que no tengan relación con lo que se contrata. O también por tener que acreditar una experiencia inexplicablemente superior a la que resultaría de haber ejecutado un contrato de iguales o similares características a las del objeto del contrato o de la licitación. Y en definitiva, cualquier circunstancia o requisito de solvencia que de alguna forma restrinja la competencia en el sentido de que solo una o unas pocas empresas puedan acreditarlo. En cuanto al pliego de prescripciones técnicas, no es usual encontrar motivos de impugnación, ya que al amparo de la discrecionalidad técnica el órgano de contratación dispone de una amplia libertad para establecer las condiciones técnicas de un contrato. Entre las causas que existen para impugnar un pliego de prescripciones técnicas, destaca el hecho de hacer referencia a características exclusivas de un método o fabricante, especialmente si esas características resultan excluyentes. Dicho de otra forma, que se establezcan condiciones técnicas tan precisas y rebuscadas que solo una o unas determinadas empresas o productos puedan cumplirlos. Estos serían los motivos, a grandes rasgos. Si el contrato es susceptible de ser recurrido mediante recurso especial en materia de contratación, el plazo para hacerlo será de 15 días tras la publicación del anuncio de licitación. Aunque en cualquier caso, ya sea recurso ordinario o especial, conviene ponerlo, o mejor dicho, interponerlo, tan pronto como sea posible. Hablo sobre todo esto del recurso ordinario en el episodio 56 y sobre el recurso especial en el episodio 57.
Otra de las cosas que pueden ocurrir durante el plazo de presentación de ofertas es que los licitadores pidamos aclaraciones, planteemos dudas o solicitemos información complementaria. Oye, una cuestión que viene regulada en la Ley de Contratos del Sector Público, artículo 138, apartado 3. Cuestión que en la práctica tiene mucha enjundia y en algunos casos bastante enrevesada. Aunque de momento, repasemos lo que prevé la ley. La ley prevé que los órganos de contratación den información adicional o aporten documentación complementaria sobre los pliegos de la licitación cuando sean requeridos para ello. Una previsión que es una obligación. Por tanto, no pueden dar la callada por respuesta. Aunque para que esa obligación nazca y el órgano de contratación atienda las peticiones de información adicional que se le planteen, estas se deben plantear 12 días antes del plazo de presentación de la oferta, salvo que en el pliego se haya determinado otro plazo. Y mucho ojo con esto, porque en muchos casos estos 12 días antes del plazo de presentación de ofertas es lo mismo que 3 días después de haberse iniciado el plazo de presentación de ofertas. Ya sé que parece un trabalenguas. Cuando una solicitud de información adicional se plantea en el plazo que prevé la ley, el órgano de contratación queda obligado, como muy tarde, hasta 6 días antes de que acabe el plazo de presentación de ofertas, a contestar. Y aquí es cuando todo cobra sentido. Hay un plazo para preguntar y también un plazo para que ellos nos respondan, de forma que haya un periodo de tiempo suficiente para elaborar las respuestas y que éstas, a su vez, sean conocidas por los interesados en un plazo prudente para ser tenidas en consideración en la elaboración de la oferta. Ya sé que sigue siendo un poco trabalenguas, pero al menos hay un sentido, una intención. La ley hace una última previsión sobre este asunto y es que las respuestas son públicas. Todo el mundo las puede conocer. Es decir, que tanto el contenido de las preguntas como las respuestas que dé el órgano de contratación serán conocidas por todos los interesados en la licitación. Preguntas y respuestas quedan publicadas junto con el mismo anuncio de licitación y el resto de la documentación en la plataforma de contratación. Esto es lo que prevé el texto legal, que, como habrás podido comprobar, no es poca cosa. Pero ahora estamos los humanos, creando situaciones que el legislador no puede ni imaginar ni llegar a prever de forma exhaustiva o cortando por lo sano. Para que te hagas una idea. Órganos de contratación que admiten preguntas hasta el mismo día de la presentación de ofertas. Ojo, y que las responden. O que esperan hasta 2 o 3 días antes de que finalice el plazo para responder todas las preguntas que se le hayan hecho de golpe. O que van respondiendo según las reciben, llegando a decir una cosa y la contraria según va avanzando el proceso, o que identifican a quien ha hecho la pregunta. También están los que no contestan, los que contestan repitiendo lo mismo que se pretende aclarar, las preguntas y respuestas en visitas presenciales, que caen en un limbo y nadie recoge. Peligroso esto. Los órganos de contratación que, a base de respuestas y de entrada sin pretenderlo, van modificando los pliegos por la vía de la información complementaria. La cuestión de la vinculación de las respuestas, que es tratada en la ley, pero que tiene sus matices respecto de lo que en la misma ley se dice. Mucho ojo con esto. Y por último, los licitadores que tienen el colmillo retorcido y hacen preguntas capciosas, lanzan bombas de humo o preguntan obviedades para despistar. Y no te creas que he agotado el catálogo de situaciones. Hay más cosas que no caben en la cabeza de un legislador, pero sí en la de un licitador o en la de un funcionario normal, perezoso o extremadamente diligente, que todos los extremos son malos. Bueno, a todo esto, el plazo de presentación de ofertas no es inamovible, aunque tampoco se va a modificar por cualquier cosa, no te vayas a pensar. Tengamos en cuenta que el órgano de contratación ha superado una auténtica gincana administrativa para llegar a este punto, como para conceder más dilaciones en el proceso y ampliar el plazo de presentación de ofertas por cualquier cosa. En absoluto. Por cierto, y por si hacía falta matizarlo, obviamente el plazo de presentación de ofertas no se puede acortar, más aún cuando en la gran mayoría de los casos el plazo ya se ajusta al mínimo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que sí puede ocurrir es que sea necesario ampliar el plazo e incluso paralizarlo. Esta cuestión está expresamente prevista en la Ley de Contratos del Sector Público, concretamente en el artículo 136, apartado 2, que dice que los órganos de contratación deben ampliar el plazo inicial de presentación de ofertas cuando
no se hayan respondido a las preguntas o solicitudes de información complementaria en el plazo previsto en el apartado 3 del artículo 138. Lo he comentado antes, eso de los 6 días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas. Y también, salvo que la información adicional sea irrelevante y no afecte a cuestiones referidas en los pliegos y documentos de la licitación. Bueno, en fin. Y cuando se introduzcan modificaciones significativas al contenido de los pliegos, identificando como tales la clasificación requerida y entendiendo que por ende los requisitos de solvencia que se establezcan, como así suele ser, importe y plazo del contrato, obligaciones del adjudicatario y por último el cambio o variación del objeto del contrato, lo que abre la puerta a que cualquier modificación realizada sobre el pliego de prescripciones técnicas dé lugar a una ampliación del plazo que permita reestudiar la oferta. Bueno, todos estos son supuestos que la ley no trata de forma exhaustiva, como tampoco señala de manera clara o exhaustiva en qué cantidad de días se debe ampliar el plazo en cada caso. No es un reproche, la verdad es que sería una locura hacerlo, es como poner puertas al campo. Lo que dice la ley es que la duración de la prórroga en todo caso será proporcional a la importancia de la información solicitada por el interesado. Ya ves tú. Por último, lo que se puede entender como una modificación significativa del contenido de los pliegos da pie a abrir el melón de la retroacción de actuaciones al momento de aprobación de los pliegos. Lo que, aun no siendo una vuelta a la casilla de salida en toda regla, es una circunstancia que siempre verás que los órganos de contratación tratarán de evitar en aras de los principios de economía procedimental y de celeridad. Aunque lo dicho, esta es otra historia, bastantes melones podríamos haber abierto en este episodio. Como resumen, se puede decir que el plazo de presentación de ofertas se puede y se debe ampliar siempre que existan preguntas importantes sin responder y siempre que existan modificaciones significativas sobre los pliegos y demás documentos de la licitación. Delimitar cuándo procede a hacerlo y durante cuánto tiempo es potestad del órgano de contratación y siempre será materia opinable por parte de nosotros, los licitadores, porque siempre nos parecerá poco o siempre nos parecerá que el plazo se debe ampliar. Y nos queda el freno en seco, la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato, porque así lo determina un tribunal administrativo de recursos contractuales atendiendo a la solicitud planteada en un recurso o directamente a expensas y por iniciativa del mismo órgano de contratación por cuestiones como una modificación sustancial de los pliegos o como paso previo y preventivo de un más que probable desistimiento de la licitación. En fin, y parecía que no podía pasar nada durante el plazo de presentación de ofertas, ¿verdad? Bueno, con todo esto llegamos al final del proceso, la presentación de la oferta. Un momento que tampoco está exento de sus complicaciones y matices, pero que por lo general discurre sin contratiempos ni sorpresas, tanto para los licitadores como para los órganos de contratación. Es verdad que hay una serie de trabajos previos que, hechos a tiempo y con la debida atención y conocimiento, pueden ahorrar muchos problemas en este momento de la historia de un contrato. Por eso es importante que todos los profesionales que protagonizan esta historia de un contrato cuenten con los conocimientos necesarios y hayan adoptado las rutinas y procesos adecuados para garantizar que, aunque esto no sea un paseo, al menos tampoco se convierta en un calvario. Porque si hay algo que caracteriza a este paso es la inevitabilidad. Es decir, que el plazo es una referencia absoluta y que una vez concluido, se acabó. No hay nada que hacer, para lo bueno y para lo malo. Por eso, además de no apurar los plazos, conviene tener los conocimientos y adoptar las rutinas y procesos adecuados para que el acto de presentación se desarrolle sin problemas. Venga, en resumen, si es que esto se puede resumir, porque el plazo de presentación de ofertas comienza con la publicación del anuncio de licitación. Todos los anuncios se publican en la plataforma de contratación del sector público, si no, la licitación es nula, no existe. La publicación del anuncio es, por tanto, el hito que da inicio al plazo de presentación de ofertas. Desde nuestra perspectiva, la perspectiva del licitador, es también el momento en el que el contrato empieza a existir, aunque desde la perspectiva del órgano de contratación, en este momento se encara la recta final del procedimiento de adjudicación del contrato. Durante el plazo de presentación de ofertas, los licitadores nos enfocamos en examinar la documentación, plantear dudas, preparar y presentar la oferta. Es un periodo intenso, con una cuenta atrás que afecta a la agenda de las personas encargadas de estas tareas. Por otro lado,
El órgano de contratación espera que el periodo transcurra sin problemas y finalice con la recepción de ofertas en tiempo y forma. Tras muchas semanas e incluso meses de trabajo, las personas del órgano de contratación se sienten finalizando el proceso de adjudicación. Lo normal es que durante este periodo su intervención sea mínima, a menos que surjan problemas o cuestiones que requieran su trabajo y atención. El tiempo es la variable. Es crucial tras la publicación del anuncio de licitación. El plazo mínimo para presentar ofertas está regulado por la Ley de Contratos del Sector Público, variando según el procedimiento de adjudicación, tipo de contrato, valor estimado o la urgencia, entre otros factores. La ley establece hasta 9 plazos mínimos posibles, aunque dar 35 días naturales garantizaría cumplir con los mínimos legales y 40 días sería ideal para asegurar la eficiencia del gasto público y favorecer la participación de pymes. Sin embargo, lo común es que los plazos oscilen entre 30 días naturales y 10 días hábiles, ajustándose al mínimo legal en cada caso. En el anuncio de licitación se especifica la fecha y hora límite para presentar ofertas. Y es que durante el plazo de presentación de ofertas puede simplemente pasar el tiempo o pueden pasar más cosas, como que se impugnen los pliegos. De hecho, los pliegos solo pueden impugnarse en este periodo. Las causas comunes para impugnar el pliego de cláusulas administrativas son habitualmente la inclusión de criterios de adjudicación inapropiados o de requisitos de solvencia técnica que no están relacionados con el contrato que restringen la competencia. En cuanto al pliego de prescripciones técnicas, el motivo más frecuente de impugnación es la inclusión de características exclusivas de un método o fabricante. Otra de las cosas que pueden ocurrir durante el plazo de presentación de ofertas es que los licitadores solicitemos aclaraciones o información adicional. Cuando esto ocurre, los órganos de contratación deben proporcionar esta información si se solicita 12 días antes del final del plazo de presentación y deben responder 6 días antes de que finalice dicho plazo. Las respuestas son públicas y conocidas por todos los interesados. Sin embargo, en la práctica las preguntas y respuestas traen cola. Órganos que responden tarde, que responden diciendo lo mismo, que no responden o que modifican pliegos sobre la marcha y a través de las respuestas que van dando. Además, algunos licitadores hacen preguntas capciosas o directamente para despistar. Y para ir terminando, el plazo de presentación de ofertas puede ser modificado, pero no acortado. Según el artículo 136 de la Ley de Contratos del Sector Público, el plazo debe ampliarse si no se han respondido preguntas importantes a tiempo o si hay cambios significativos. En cualquier caso, la duración de la prórroga debe ser proporcional a la importancia de la información solicitada o los cambios realizados y su duración debe ser ponderada por el órgano de contratación. Las modificaciones significativas pueden llevar a la retroacción de actuaciones, algo que los órganos de contratación evitan a toda costa invocando los principios de economía procedimental y de celeridad. Y no acaba aquí la cosa, ya que además el proceso puede suspenderse por decisiones de un tribunal administrativo de recursos contractuales o por el propio órgano de contratación. Y después de todo esto, y por fin, llega el momento. La presentación de la oferta marca el final del proceso y, pese a todo, suele transcurrir sin problemas. Para que sea así, para que además de sin problemas transcurra sin sobresaltos, es esencial que los profesionales de una y otra parte estén formados y sigan rutinas y procesos adecuados, ya que una vez que el plazo concluye no hay vuelta atrás, por lo que es crucial no apurar los plazos y estar bien preparados para presentar la oferta normalmente. Ya ves, y parecía que esto del plazo de presentación de ofertas era un mero trámite. Hasta aquí el episodio 176. Para el próximo episodio estoy preparando un estudio de mercado sobre servicios de ingeniería y arquitectura. Puedes hablarme, espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en luisgracia.es/contactar. Puedes aprender a vender a la administración en luisgracia.es y puedes escuchar este podcast, este programa Contratación Pública, a través de Spotify, iVoox, Apple Podcast y en cualquier app de podcast, en todas partes, menos en Cadena 100. Gracias por estar al otro lado, por recomendar este podcast a otros contratistas, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.